saludándolos acá desde Bogotá, Chicago y Argentina, en tres puntos del planeta, para hablar hoy de esta hermosa luna nueva que viene, camino para la luna llena, que viene posteriormente para el 26 de mayo. Y hoy con un invitado muy especial, Juan Saba, creador de software del Meridian, que es un punto referente para precisamente para el método Hoover. Y bueno, buenas noches Martín, buenas noches Juan, bienvenidos. Buenas noches a ambos. Bueno, aquí desde Argentina yo. Y bueno, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos y Martín, que ya nos conocemos hace tiempo. Sí, es un placer tenerte, Juan, como invitado. Hacía tiempos con Juan veníamos pensando en la posibilidad de contactarte. Juan es desarrollador de software para astrología y no solamente conoce el método Hoover, sino conoce otros métodos astrológicos. Tiene, de hecho, un programa que integra otras posibilidades de la astrología convencional y nuevos desarrollos, ¿no? Como la astronemesis de Liceo Gallardo y de nuestro amigo de Venezuela, también de Enzo de Paola, y Sí, la sí, técnica astrológica relacionada con las constelaciones familiares. Entonces, Juan, es un gusto tenerte y Juan Pedro Saba tuvo la fortuna de conocer a Bruno Huber, ¿no? Personalmente, y de recibir el título del API justamente de parte de Bruno, antes de que él falleciera. sí, eso fue una muy linda experiencia. Eh, Recuerdo que había ido a España, a Santander, a un seminario donde se hacía la presentación y defensa del trabajo final, tanto para la Escuela Española de Rosa Solé como para el Instituto API de Suiza. Estaba Bruno y Luis Huber. Y ahí estuvimos junto con tres personas que terminaron siendo muy amigos, como Joan Solé, Silvia Sánchez. Así que, bueno, una linda experiencia. Yo recuerdo que en esa oportunidad había desarrollado el primer programa de astrología y se lo fui a llevar a Bruno, se lo ofrecí, se lo obsequié, y con su alemán traducido me dijo, bueno, seguí adelante, qué buen trabajo, ¿no? La verdad que un muy lindo estímulo. Maravilloso, qué bueno que hayas aceptado la invitación a este espacio para hablar, bueno, ya entrando en materia, hablar de esta poderosa luna nueva. Las lunas nuevas son como un proceso introspectivo, un proceso de semilla. Es similar a una semilla que no sabemos de qué va una semilla hasta que no la enterramos y no la dejamos podrirse en la tierra para que empiece a nacer. De la misma manera, la luna nueva de Tauro que tenemos el 11 de mayo, pues es una luna que viene cargada de una necesidad de revisión, porque digamos el regente de esa luna nueva es Venus, y Venus está en Géminis para esta luna nueva, y entonces está diciendo, abramos un poco las perspectivas, no nos quedemos tanto en la fijeza de Tauro, sino que experimentemos un poco más con la propia vida. Cada vez que hay una luna nueva es como si viniera un cambio de regente, a dar un inicio de esa sustancia en específico. No sé si quieras de pronto compartirnos en pantalla con tu software, Juan. Muchas personas, aprovecho, mientras Juan nos comparte, que dicen, bueno, ¿cómo hacemos para tener el programa que podemos realizar las cartas del método Hoover? Juan Saba ha creado este programa, este y otros programas. Este programa, ¿es el Astrocora, Juan, este, o es una No, evolución no, del no. Este es el programa Meridian. Meridian? Sí. Tiene las herramientas básicas del método Hoover, pero luego hay programas más específicos con algunas herramientas más desarrolladas, pero para el nivel que estamos en este momento, con este diseño es más que suficiente. Sí. Como estabas diciendo, Juan Carlos, eh, esta es la carta de la luna nueva del
del 11 de mayo. Aquí la hemos presentado en un zodíaco en reposo y de esa manera lo que estamos cubriendo es como si fuera la carta de todo el planeta, la carta para toda la humanidad. Y como veníamos observando, que también fue muy interesante la invitación, cuando uno se pone a mirar la carta en un zodíaco en reposo, cambia bastante, ¿no? Porque uno hace normalmente las cartas de las lunaciones en su localidad natal. Pero si quiere tener una visión global, por más de que yo en lo personal, por más de que trabajo con algunos temas de astrología mundial, no soy un astrólogo de astrología mundial. En lo personal me gusta más trabajar con el método Huber, que es decir, no va más ni menos que a trabajar el tema de las lunaciones, con las meditaciones, con los procesos de toma de conciencia de los signos. Pero como vemos aquí, esta carta que es aplicable a todo el planeta está dentro de lo que es el planteo Huber, está mostrando todos los planetas prácticamente del lado del yo, ¿no? Es decir, el método Huber trabaja mucho con los hemisferios y tenemos el lado derecho, que es el lado del tú, el lado de contacto, donde están los otros, y el lado izquierdo, que es cuando uno emite y básicamente lo único que le interesa es la emisión personal y solamente va a reconocer qué es lo que sucede cuando los otros le tocan la nuca, ¿no? Le dicen, ¿qué estás haciendo? Y bueno, en este caso es bastante notable que todos los planetas, el único que sobrepasa al cuadrante de los instintos es Marte, que está en Cáncer, pero todos los demás están del lado del yo, ¿no? Nos están diciendo bastante respecto del posicionamiento general, ¿no? Bastante autocentrado o personalista, Sí, con algo de desidia respecto de los otros. Y otra de las cosas que vemos es que ninguna de las estructuras de aspectos contempla al centro, ¿no? Es que en el centro de la carta ubicamos a la parte más trascendental, más importante de nosotros, en principio, si esta fuera una carta personal, y en este caso de la humanidad, ¿no? Es decir, ¿quién se ubica en el centro de una carta de toda la humanidad? Tendríamos que pensar en el regente del mundo y esas cosas, el logos planetario se ubicaría en el centro, y no está incluida el centro en la estructura de aspectos, lo cual es importante desde la visión del método Huber. si hay una cosa, Juan, está señalando dos cosas que podemos ver reflejadas en este momento en el comportamiento de la humanidad. Y la luna llena que pasó de Tauro, pues se veía venir con la conjunción del Sol, la luna sobre, muy cerca de Urano, que iba a haber en los días siguientes unos estallidos emocionales muy fuertes, como han ocurrido incluso en Colombia. Además, porque en la Carta de Colombia hay unas situaciones puntuales y a la vez, eso que está hablando, que estamos muy autocentrados, jalando para, como decimos en Colombia, cada uno jala para su lado, es decir, cada uno reclamando su pedazo. Eso no tiene nada de malo cuando cada persona asume que tiene derecho a, pero también tenemos que reconocer que el otro también tiene derecho a. Y Marte ahí en la zona del colectivo, en la casa 4, que la comunidad, el hogar, pues está hablando de esos sentimientos que pueden ser dirigidos como una energía positiva, activa, para que ese centramiento con ese semisextil a Urano pueda ser repartido, algunos cambios que son necesarios hacer para redistribuir la casa 2, lo que tenemos personalmente y poderlo repartir a la comunidad, o se convierte en una acción agresiva, inconsciente, visceral. Eso depende de la sintonía que como individuos y como comunidad podemos hacer con estas fuerzas. Claramente los planetas no son los responsables de lo que nos pasa, sino más bien es cómo estamos sintonizándonos con estas energías o con estas corrientes que circulan en la humanidad y que no, las cuales son vividas a través nuestro. No es, el problema no está en los planetas, sino dónde está nuestra conciencia, nuestra atención, dónde está nuestra motivación, en el bien mayor o solamente como tú lo estás mostrando ahí,
en mi interés personal. Este es un momento de conciencia, estamos entrando en una franja de tiempo de transformación de la conciencia humana, de un jalonamiento muy importante hacia un cambio social, económico, político, humanitario, médico. O sea, esto no se trata ya de comunismo, capitalismo, creo que eso es obsoleto seguir pensando en esa manera, sino estamos hablando de una evolución de la conciencia humana hacia un reconocimiento de que somos eso, seres humanos y seres que habitamos y compartimos el planeta Tierra con otros seres, reino animal, mineral, vegetal y otros reinos que no conocemos. Entonces, en ese sentido, pues la figura que tenemos ahí nos está hablando, nos hace un llamado de atención. La luna nueva es sembrar, ¿no? Comenzar de nuevo. Y tú lo señalabas ahora extra micrófono, queda en el punto de reposo, que nos está haciendo una invitación muy adentro, a revisar muy adentro qué necesitamos cada uno sembrar desde adentro. Fíjate, Martín, ahí estás tocando un tema muy importante y es cómo el tema de la pandemia ha hecho el aislamiento social, cerrando todo lo pisciano y acuariano, es decir, se cierran cines, teatros, eh, se cierran eh, puntos de expansión, de reconexión con lo social, se han cerrado pues evitando la gran catástrofe que pues no es para menos porque vemos el otro ejemplo radical en India en donde se relajaron totalmente con el tema y pues explotó la pandemia de unas maneras inimaginables, ¿sí? Pero cómo esos cierres, cerrarle al ser humano la posibilidad de conexión, de interacción, de tener puntos de escape piscianos como son el arte, el cine, el teatro, las fiestas, los sitios nocturnos, al cerrar todo ello, ¿sí? Ha generado, digamos, una ausencia y una soledad muy dolorosa, muy compleja, que termina estallando en unas situaciones sociales de unas magnitudes tremendas, ¿no? Y yo pensaría, es que es curioso, yo veía las manifestaciones acá en Colombia, claro, por supuesto, muy dolorosas, muy complejas, pero también veía cómo se castiga la fiesta. Si hay una fiesta, llega la policía, les ponen multa y demás, pero no pueden hacer nada con una protesta social. Entonces han salido a las calles comparsas, parece un carnaval. Yo miraba también la parte positiva de todas las manifestaciones, no la violenta, en donde salían con música, con comparsas, todos los muchachos, digamos, a compartir una serie de momentos que se ha totalmente restringido por temas de salud pública y que salió en este momento a explotarse. Fíjate cómo también en España en este instante que se cerraron todos esos procesos de restricción y se empezaron a abrir, la gente también está saliendo en Europa de una manera descontrolada porque ¿cómo es posible tener más de año y medio de encierro y de falta de ese contacto social? Entonces yo pensaría que esta luna nueva, que es una luna nueva de Tauro, que habla también del gusto del compartir, del gusto, ¿por qué del compartir? Por Venus en Géminis, ¿sí? Está generando una necesidad de expansión en muchos niveles sociales, comunitarios. Recién los escuchaba y la realidad es que a veces uno hace un esfuerzo para encontrar aspectos positivos, ¿no? Del cielo. Y lo que veo es un trígono de Plutón y un sextil de Neptuno al Sol y a la Luna, lo cual habla de una oportunidad, de, de una oportunidad importante de transformación y toma de conciencia, ¿no? Es decir, Plutón siempre nos va a pedir que nos transformemos, nos va a pedir que vayamos a fondo, y lo hace en este caso con un aspecto gentil. Me gusta decirle al trígono es un aspecto gentil, igual que el que hace Neptuno, que nos puede ayudar con esos colores azules que utiliza el método Hoover a que estemos más en armonía, ¿no? Y eso es una oportunidad. Juan, hay algo muy interesante. Juan y Juan, Juan Pedro y Juan Carlos. Hay una, están preguntando, ¿y cuál sería la salida?
En el método Hoover, por ejemplo, sabemos, y en otros métodos, ¿no?, que el nodo norte es un indicador del desarrollo, del camino de desarrollo. Es una tarea que con conciencia, con valor, con claridad necesitamos desarrollar. Y el nodo norte en Géminis, que nos habla de la siguiente lunación que viene, de la luna llena que va a estar en el Sol en Géminis y la luna en Sagitario, el eje del pensamiento, está Mercurio unido al nodo norte en un trígono nuevamente a Saturno, en una figura que se está configurando, que se llama un ojito. ¿Y cómo se llama esa figura, Juan? Se me olvida. Es el surfista con Saturno, Urano, no recuerdo. Es el surfista. Cuando, Sí. cuando miraba al surfista, me acordaba, es decir, la figura se llama surfer y que estamos en una ola. Qué interesante, ¿no? Que tenemos a una, aquí vamos, aquí lo podemos independizar, y lo Eso, Juan, vemos ahí lo aquí tienes. al surfista, y que la base del surfista, en este caso es Mercurio por un lado, en este modelo, y que es el nodo por el otro. Y si tenemos aquí una posibilidad de ver un pequeño texto, nos recuerda que el surfista se va acomodando a los entornos cambiantes. Y bueno, qué interesante que el punto y la tabla de ese surfista y el punto neural del surfista es la conjunción Mercurio-Nodo, ¿no? que requiere el aprendizaje, que requiere la síntesis, que requiere la transmisión y la comunicación, y que requiere la posibilidad de tomar conciencia, ¿no? Como decíamos, la siguiente lunación, el siguiente plenilunio, es el plenilunio de la buena voluntad, según las escuelas esotéricas que están basadas en los trabajos del tibetano. Sí. Y que en la lunación, si me permiten, voy a compartir, había preparado un resumen. Juan, mientras compartes el resumen, ese nodo norte en contacto con Mercurio en la casa 3 está significando claramente la necesidad de respetar los diversos puntos de vista en Géminis, la necesidad de sentarse a dialogar, asumiendo el nodo en 3, que mi punto de vista no es el único correcto. Puedo tener razón, pero los otros también es necesario abrir nuestra mente, nuestro corazón. La casa 3-4, que pertenece al colectivo, tiene que ver con que yo tengo la necesidad de escuchar y encajar dentro del colectivo, y no al revés. El nodo sur en la 9, en Sagitario, está indicando de verdades absolutistas, ¿no? Como puede ser que tenga la razón, pero no se lo puede imponer a los demás, que es un poco lo que está pasando en todas partes. Y está hablando de la necesidad de diálogo abierto, de un diálogo mutable. Es una energía, casa mutable, signo mutable. El mismo surfista, aunque es una figura cuadrangular, son triángulos que habla de capacidad de adaptación para poder navegar esta situación. Y ese ha sido el eje de los eclipses durante el último tiempo, que nos están diciendo los eclipses personalmente, y lo que hemos hablado con el maestro Antonio Polito, aquí con Juan Carlos y con él que le hemos traído. Los eclipses claramente nos marcan apagar, volver a encender la luz, apagar y reconocer lo que no hemos visto y tenerlo en cuenta e integrarlo. Entonces, ese eje Sagitario-Géminis nos está dando una pauta muy importante diciendo, mire, no podemos imponer puntos de vista, líneas verticales de no diálogo, sino todo lo contrario. Necesitamos dialogar, pero también con Géminis, no terminar hablando montones de cosas, sino empezar a especificar. Y por unas variantes que se manejan en el método Hoover, tienen que ver con el eje 6-12, se llama la solución de conflictos por el tercer polo, se coge el polo complementario, la casa 3-9 se soluciona por el 6-12, son soluciones no de hablar y hablar indefinidamente, Prácticas. sino que ayuden a la casa 6. ¿Cómo vamos a hacer que la gente se está muriendo de hambre? No tiene trabajo, pero también la casa 12 necesita soluciones de conciencia, que tengan sentido y propósito de vida, conexión interior. O sea, no podemos, ni los gobiernos,
ni los representantes de las marchas pretender entrar en diálogos que dilatan, que engañan. O sea, no necesitamos la vibración de Mercurio Géminis no integrado en la sombra, sino un Mercurio luminoso, el regente esotérico de Géminis, que está ahí justo, es Venus, me está diciendo soluciones inteligentes y benéficas. Entonces, Juan, ya que nos muestras el cuadro, qué maravilla Martín, ves acá. y haciendo acotación ahí, es que como esto es una luna nueva, que es una semilla, es lo que está precisamente hablando, es que la semilla que se debe plantar tiene que ser con diálogo, con comunicación, con intercambio, con negociación, Géminis, una necesidad de hacer también unas catarsis, unas expresiones de muchas cosas que han quedado atadas al pasado. Precisamente esto lo está mostrando también ese Marte en cuadratura con Quirón, de heridas del pasado ancestrales que necesitan en este momento ser escuchadas y atendidas. Y yo creo que la gran semilla que se está plantando con esta luna nueva es de escucha, de atención, de reconocimiento del otro. Porque fíjate cómo Tauro tiene que ver con nuestros recursos, los recursos con los que contamos. ¿Y cuál es el recurso? En este momento el recurso tiene que ver con la Venus en Géminis, la comunicación y el intercambio. Es muy interesante lo que manifestaron, porque sobre todo recordando que el regente esotérico, que bueno, para aquellos que a veces tal vez no les puede resultar un poco extraña la palabra, no deja de ser, es decir, cada signo zodiacal, desde el punto de vista de Alice Bailey, tiene diferentes niveles de manifestación. El primer nivel, el básico, es el exotérico con el regente que tiene cada signo, que es el que normalmente se conoce. En el trabajo en el signo, en general, luego de haber observado la acción de ese regente exotérico, Venus para Tauro y Mercurio para Géminis, la idea es observar el signo opuesto para poder empezar a trabajar el eje polar, pero que es un eje al final de todo. Y cuando ya se mira al centro y se trabaja el eje, empieza a vislumbrarse una nueva cualidad del signo que está mejor representada por el regente esotérico. Y el regente esotérico de Géminis es Venus, y Venus representa dentro de esa escuela de los rayos, representa la armonía a través del conflicto. Como lo decía bien Martín, a partir de la observación del eje de Géminis-Sagitario, ¿no? Como tenemos que llegar, que el conflicto existe, pero no es malo en sí mismo, pero tenemos que llegar a comprendernos, a dialogar, a tolerarse. Hay que liberarse, aceptarse para poder aprender y luego sintetizar. Y de la síntesis que podamos hacer va a surgir la esencia de lo que somos, la esencia de lo que podemos compartir. Así que este cuadro que les comentaba un poco resume las tres festividades mayores según la escuela del tibetano, ¿no? La festividad mayor de Pascua, que es la festividad del signo del plenilunio de Aries, la festividad mayor de Wesak, del plenilunio de Tauro, y la que viene próximo plenilunio de Géminis, de la buena voluntad. ¿Sí? Cada uno de ellos asociados a un orden, uno a la jerarquía y al renacimiento del yo verdadero, ¿sí? Que dentro de lo que es la religión cristiana es Cristo, y en general es el Cristo como articulador del principio del amor de Dios, ¿no? Luego tenemos a Shambhala como principio de la voluntad de Dios, y finalmente cuando llegamos al plenilunio de Géminis tenemos la posibilidad de utilizar la inteligencia divina, utilizar el pensamiento en el signo mutable
adaptarnos como ese surfista a lo que viene, pero poder llegar a lograr el nacimiento de esa conciencia de la humanidad que nos pide como suceso. En las Pascuas nace el yo verdadero, en el Wesak se conoce el plan divino, se alcanza o se recibe la iluminación en ese, en esa entrega que hace el Buda a Cristo para que sepa de qué se trata el plan, y que luego Cristo la transfiere a la humanidad. Y como conversábamos en bambalinas, ¿no? El Pentecostés es justo el inicio del signo de Géminis, el momento donde se transfiere o se comunica a la humanidad la noticia y y se da a la humanidad la oportunidad de aprender, de conocer la inteligencia de Dios. Así que bueno, esto quedó preparado como un resumen de lo que yo uso en mis seminarios, ¿no? Cada plenilunio se trabaja con un pensamiento semilla, que es el que está en los libros del tibetano, el que utiliza Alice Bailey y el que resumo aquí del libro de Louis Huber de signos del zodíaco, ¿no? Estás tocando un tema importantísimo que son estas 3 lunas llenas, ¿no? Porque la primera luna llena, la de Aries, es la que siempre utiliza la Semana Santa para poner sus fechas en el año. La segunda luna llena, la de Tauro, es la luna de Wesak, que es la iluminación del Buda, ¿sí? Que fue la que tuvimos hace 15 días más o menos, ¿sí? Y la tercera, que es la que viene en este momento cargada con eclipse y todo, que viene precisamente a hacer la distribución de esa energía. Sí, el manejo Sí, inteligente que representa a Géminis es el manejo inteligente, por eso habla del nacimiento de la conciencia y el pensamiento simiente de Géminis. Tenemos a Castor y a Polos, que son dos estrellas reales, una se está apagando, disminuyendo, y la otra está emergiendo y brillando cada vez más. Es el símil o el símbolo en la humanidad de ir disminuyendo nuestra energía egoica, de yo tengo la razón, lo que yo pienso es la única verdad, para darle permiso a que sea la energía del ser o del alma o como lo queramos llamar, o de nuestra esencia o nuestro espíritu, que está conectado con la totalidad, para que brille y realmente encontremos soluciones a los retos humanos y a los retos. Es que nosotros no hemos caído en cuenta aún que lo que estamos viviendo es un reto planetario, es un tema no de Chile, de Argentina, de aquí en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo está resonando este patrón, este mandala, esta página del libro de los cielos, y como lo hacían los antiguos que buscaron alinear el momento cósmico que leían en el cielo con el momento aquí en la Tierra para producir una sincronía, una resonancia, una receptividad de estas energías. Lo que estamos ahora intentando es entenderlo en términos de la humanidad de hoy para poderlo aplicar a los asuntos humanos en el trabajo, en la economía, en la educación y también en nuestro interior, porque es que estamos buscando a veces muchas soluciones afuera sin haber trabajado esa conexión interna. Y en la conciencia de Géminis nos manda a reconocer primero, y cuando digo primero no es que el otro trabajo queda después, sino primero hay una autorreferencia, que ese yo que está creciendo y resplandeciendo es mi ser, mi conciencia, la conciencia del ser real, y lo que está disminuyendo es el mundo de la ilusión de que somos yoes separados con la verdad única y absoluta y que los demás están equivocados. Eso necesita disminuir. Por eso la frase que tú colocas ahí, que es el complemento donde estará luego en Géminis, en Sagitario estará la luna, es aprendo y sintetizo. Necesitamos aprender una nueva cultura. Entonces, entre esta semilla que está en la luna nueva de Tauro, a esa luna llena que se va a exteriorizar en 15 días en Géminis, estamos resolviendo el tema de yo tengo. Y claramente en Escorpio, como lo has puesto ahí, es me libero y acepto. Necesitamos soltar, todos necesitamos soltar, porque en esta necesidad de tener
el miedo a la pérdida. Los que tienen mucho dinero en el planeta no lo quieren soltar porque tienen miedo, entonces nos amenazan con mentiras y es que viene la revolución de afuera y el desorden. El desorden lo tenemos ya adentro y el desorden que vemos afuera es el desorden que hay en nuestro interior, porque hay una relación adentro-afuera. Nos está, como tú, y que te felicito, Juan, por habernos puesto ahí. El trabajo personal es qué estoy dispuesto a soltar, porque es que nosotros a veces esperamos soluciones solamente afuera macro. ¿Qué estoy dispuesto a liberarme soltando? Antes de que me lo arranquen, necesito, para mí soltar es ofrendar. Yo entrego, suelto y me dispongo a recibir. Si suelto, puedo recibir. ¿Qué estoy dispuesto a soltar y qué estamos como sociedad, como grupos sociales, como países dispuestos? El sol es nuestra autoconciencia a soltar. Ese es el nacimiento que tenemos ahora. Si lo miramos en la escala que tú estás presentando, esto es un impacto de Chambala. ¿Qué es Chambala? Son la conciencia planetaria más avanzada que hay en este momento. No sé, tiene un impulso evolutivo. Ese impulso evolutivo, para que pueda arraigarse en la humanidad, necesitamos liberarnos. Esta es una energía de mucho poder, de energía que fija, el cardinal de primer rayo, voluntad, poder. Entonces genera este tipo de fricciones, pero realmente es desde adentro que necesitamos empezar a aflojar conceptos, ideas preconcebidas. Y hay una cosa, una humanidad con hambre y sin trabajo, pues difícilmente tiene tiempo de sentarse a meditar. Entonces creo que hay una necesidad en Tauro de una redistribución de los bienes y de manera inteligente, no de manera de aprovecharse y quitarle a los otros. Porque si miramos la naturaleza, lo que la naturaleza nos enseña del tener no es acumular, sino el compartir. Este es el momento del compartir. La nueva economía, el nuevo impulso de esa voluntad jerárquica de Chambala en el impacto en la humanidad es aprender a compartir. Si nosotros compartimos, es lo que hemos intentado hacer un poco con estas charlas, nos estamos beneficiando todos, todos. Pero si nosotros pretendemos en una versión del eje Tauro-Escorpio, el eje del deseo o de las posesiones, como se trabaja en el método Huber, yo cojo mi pedazo y quiero acumular, y para quitar tengo que defenderme de los demás y tengo que quitarle a los demás el derecho. Eso no es riqueza, eso es miedo acumulativo y tarde o temprano la energía fija se bloquea y se revienta. La posición precisamente que nos habla de la luna nueva, y tú pones ahí el regente esotérico Vulcano, que no se conoce aún dónde está Vulcano, es la posibilidad de que se empiece a fraguar, como el mismo Vulcano lo representa, una nueva conciencia. Y para que nazca esa nueva visión, como lo colocas ahí del plan, necesitamos abrir los ojos del entendimiento, los ojos del ser, y con mucha conciencia de decir, necesito liberarme de esto. Y la pregunta aquí para cada uno, ¿a qué estoy dispuesto? A liberarme? ¿Qué estoy dispuesto a soltar y a entregar que me hace daño y le hace daño a la comunidad? ¿Qué estoy dispuesto a aprender, a reconocer y a incorporar para poder aportar en este nuevo compartir? Bellísimo, Martín. Es que, de acuerdo, más allá de echar culpas afuera del gobierno, del Estado, de muchas otras cosas, a nivel individual es muy importante hacernos esa pregunta que estás haciendo. Urano estando allí en Tauro y esta luna nueva que también está con Lilith, ¿sí? Está diciendo, ¿qué estoy dispuesto a liberar, a generar y a soltar? Y lo que viene posteriormente para comunicar, para interconectar con lo social. ¿Sí? Estaban preguntando que, claro, que estas lunas llenas, la luna llena de Aries, pues por supuesto es en Libra, pero ¿de quién está llena la luna? Pues de Aries. Lo mismo la luna llena de Tauro, ¿de quién está llena? O sea, es una luna llena de Escorpio, pero está llena de Tauro, porque es el sol el que llena la luz de la luna. Y lo mismo a la luna llena que vamos a tener próximamente con eclipse el 26, pues ¿de qué está llena? De Géminis, pues está en Sagitario, pero está llena del sol en Géminis. Sí, es muy interesante, bueno, cómo se dio la charla y cómo se da la oportunidad de repasar, ¿no? De repasar de que cuando hablamos de fases lunares, estamos hablando de ciclos, pero en realidad de ciclos de relaciones, ciclos de aspectos, ciclos donde hay dos luminarias
Les digo luminarias por más de que en realidad hay una sola que tiene luz y la otra solo la refleja, pero refleja, son dos principios activos, los dos principios más importantes, más allá de lo básico hombre-mujer, sino que tiene que ver con el principio de desarrollo personal, el principio de crecimiento y vitalidad, con el principio de encuentro, con el principio de búsqueda y necesidad de compartir con los otros, ¿no? Esos dos principios que están latentes en cada uno de nosotros, que somos por un lado, o tenemos por un lado una necesidad de ser seres sociales, es decir, que no podemos vivir solos, y además con los otros nos reconocemos, y la otra que es la vertical, que es la de tratar de desarrollarnos, crecer, progresar, tomar conciencia. Esos dos principios están latentes en esa relación entre Sol-Luna, y están latentes para que los veamos desde la Tierra, porque en realidad es un ciclo de relaciones para que los vea la Tierra, es una danza en el cielo para que lo veamos desde la Tierra, y que desde la Tierra podamos aprovechar esas energías cósmicas que se vierten en el planeta, que se vierten en el etérico del planeta, y que nos conectemos en los procesos meditativos, y que en esa conexión de los procesos meditativos, que tiene dos vías. La conexión en la meditación tiene una vía en la cual recibimos información, recibimos luz, que la ponemos a trabajar en nosotros, y al finalizar la meditación la devolvemos mejorada, con lo mejor que tenemos nosotros, con nuestra mejor comprensión, la devolvemos a ese etérico para que le sirva a todos aquellos que se nutren consciente o inconscientemente de ellos. Así es. Tal Sí, cual. Juan, así es. Eh, Creo que hay varias cosas sobre el terreno porque el eje los ejes fijos, cuando se bloquean, Tauro y Escorpio hacen parte de la energía fija que es necesaria para dar estabilidad, para dar soporte, para poder contener. Es una energía muy valiosa. Cuando se vuelven excesivos, se convierten en bloqueos. ¿Y qué ocurre en la naturaleza cuando se produce un bloqueo? Si tú represas el agua de un río y no la dejas circular, se desborda y lo que es una bendición se convierte en una inundación y en una catástrofe. ¿Qué ocurre en el organismo humano cuando la sangre no circula? En las zonas donde no circula, pues se mueren los tejidos, se produce una muerte, una necrosis, y en la zona donde se está acumulando, se puede producir una hemorragia interna, donde se está acumulando excesivamente. La energía de Tauro, y como humanidad necesitamos trascender el retener. El retener no hablo solamente de los bienes materiales, porque eso sobre todo está en el mundo de nuestra mente y de nuestras emociones. El pretender retener nuestras ideas de que somos los únicos que tenemos la razón nos está perjudicando. Y esto es un llamado a todos los gobiernos del planeta, a todos los gobiernos de las personas que tienen una incidencia en la sociedad, en las instituciones, y a todos los gobiernos que cada uno de nosotros ejerce en su vida diaria, porque es que nosotros vemos el gobierno afuera solamente. Yo gobierno mi vida. De por sí es una de las pensamientos semillas de que habla de que surjo y desde el plano de la mente gobierno, el pensamiento semilla de Aries, que es el primero. Entonces, ¿qué pasa? Gobernar la vida es tener un centro de conciencia que es nuestra alma, y desde ahí conscientemente estamos aprendiendo, ¿no? No somos perfectos, pero estamos aprendiendo a manejar las energías de este plano, la energía material, emocional, mental. Y en Tauro necesitamos aflojar, porque si no se nos daña el eje complementario, el eje Tauro-Escorpio, el eje de las posesiones, lo que poseemos personalmente, Tauro, o que yo llamo lo mío, y lo que en Escorpio es lo compartido con otros y donde están las leyes. Las leyes no pueden ser para beneficiar solamente a una élite, pero las leyes no son para transgredirlas tampoco. Entonces, si ese eje se bloquea y se daña, se nos bloquea el eje Acuario-Leo, que es el eje de las relaciones.
y necesitamos volver a restablecer en esta época, que es uno de los trabajos que plantea el maestro Hugo Alcul, las adecuadas relaciones humanas. Y para admitir unas adecuadas relaciones humanas, necesitamos tener unas adecuadas relaciones humanas conmigo mismo, con mi sombra, con todo lo que soy, para poder ir integrando unas adecuadas relaciones con el entorno inmediato. Y en la medida en que cada persona tiene un ámbito de servicio, de posicionamiento en la sociedad, algunos tendrán mucho poder, pero todos tenemos poder. Yo tengo el poder de barrer mi casa o no barrerla, de lavar los platos o no lavarlos, pero otros tienen el poder de tomar decisiones sobre millones de seres humanos. Es lo mismo, es lo mismo. En términos de la energía, a nivel espiritual, no hay ninguna diferencia como cuando Cristo decía, si decides robarte, en términos de hoy, millones de dólares o un centavo de dólar, es exactamente igual. La motivación y el motor interno es exactamente igual. En el otro sentido, si nosotros usamos nuestro poder, así sea barriendo, contribuyendo a esa voluntad al bien que representa la energía de Tauro, que es lo que se llama la voluntad de Dios. El que no le guste el término Dios, le quitan el nombre de Dios, no pasa nada. Póngale la voluntad al bien o al bien mayor. Si contribuimos cada uno donde está a ese bien mayor, y el bien mayor puede ser barrer mi casa o convertir en algo, la energía de Tauro tiene que ver con conservar. Conservar no es retener, ni conservar significa impedir los cambios. Por eso Urano está ahí. Conservar significa que lo que hay se mejore, se cultive, que nazca. El Tauro tiene que ver con el arraigo, con las raíces que empiezan a crecer hacia abajo. Entonces no habla de una energía que sea estática. Nada de la naturaleza realmente es estático. Y esta es una visión que necesitamos tener, esta implementación de que necesitamos permitir, cuando decimos liberar, cada uno necesita liberar ciertos paradigmas, ciertas creencias, para permitir que empiezan a hacer esa buena voluntad desde nosotros mismos, con nosotros mismos, una buena relación conmigo mismo, para tener una buena relación con el entorno inmediato. Si eso se multiplica, replica de una manera, se llama la masa crítica, empieza a replicar sobre el resto de la humanidad. Estamos en un momento álgido, esto no va a ocurrir en 2 segundos, pero para eso hacemos este tipo de astrología. La astrología hoy cumple un papel maravilloso. Llegó la época donde el libro de los cielos nuevamente va a ser visto y guiado, va a ser una imagen guía, no para que hayan dogmas, ni para que nadie tenga la última palabra sobre lo que hay ahí, sino para inspirarnos, para evocarnos. Entonces, gracias Juan por ese cuadro maravilloso que nos traes de la integración de la astrología esotérica de Alice Bailey y a través del método Hoover, que es algo que se trabaja y que se requiere que se haga una mayor expansión y un mayor conocimiento de este tema. No, es decir, al contrario, la realidad es que la oportunidad de tomar un evento mundial, un evento colectivo como es una lunación, y poder verlo tanto desde el nivel que yo llamo lineal o saturnino, que es el nivel de analizar una carta y observar posiciones planetarias, darle una vuelta adicional y tratar de encontrar las oportunidades que ese tiempo y este tiempo nos está dando, es muy notable y estoy agradecido por eso. Fíjate que con esta luna nueva y con Lilith ahí de por medio, más Urano también en Tauro, generando su ciclo de 7 años en Tauro, sin duda hay muchas pérdidas, muchas, en muchos niveles, ¿sí? Pero si la conciencia se queda en lo que perdí y no en lo que gané, pues estamos como viendo el vaso medio lleno o medio vacío, ¿sí? La idea es que con cada pérdida que tengamos, más bien miremos qué estamos ganando con esta pérdida. O sea, perdimos socialización, intercambio, ritmo frenético afuera. ¿Qué ganamos? Interiorización. Entonces, perdimos, ahora salimos todos con tapabocas cubiertos, perdimos individualidad, expresión, pero ¿qué estamos ganando? Procesos internos. Entonces, eh, por supuesto, no es nada fácil todo lo que está sucediendo, ¿sí?
Sin embargo, si focalizamos la conciencia a lo que estamos próximos a ganar con este proceso y no a lo que estamos perdiendo, podemos empezar a tener la atención y la actitud de darnos la oportunidad de abrir nuevas zonas con nueva creatividad. Si nos quedamos en lo que perdemos, nos podemos quedar en la actitud de víctima, en donde no construimos creativamente sobre nada, sino simplemente estamos esperando que alguien nos solucione la vida. Yo recuerdo que hace unos meses tuvimos aquí la compañía, ya hace unos meses, un poco de meses, tuvimos la compañía de Walter Anliker, nuestro amigo astrólogo suizo-mexicano. Y él nos decía, ojo con esos eclipses en el eje Sagitario-Géminis, necesitamos abrir la discriminación. En este momento hay un desbordamiento de desinformación y necesitamos en Géminis escuchar la información de nuestro ser interno. Tener claro que si no vamos a caer en un mar terrible de mentiras, como se ha visto inundado el planeta en lo político, en lo social, pero necesitamos sobre todo escuchar esa verdad interna con nosotros mismos y saber, porque en Géminis también está la capacidad, por eso está ahí Venus, que es la capacidad de seleccionar cuál es la información adecuada para cada uno de nosotros y para la sociedad en la cual nosotros participamos. ¿Qué es lo que de todo ese caos de información que hay realmente es útil y benéfico? Venus. Alguien preguntaba que cómo se detecta el regente esotérico. Juan Saba ya nos lo mencionó, que es la integración. Los signos se necesitan reconocer con el complemento, con el signo complementario que está al frente. Cuando ese trabajo se hace, entonces aparece el regente esotérico, que es que se revela una cualidad, una octava superior. Y en el caso de Géminis, pues la información que representa Mercurio, cuando es debidamente integrada con Sagitario, que es ver en profundidad, por decirlo de alguna manera, y verla en un contexto mucho más global y universal, pues permite, cuando hay ese proceso se hace, entonces permiten aparecer esas informaciones que son venusinas, viables, benéficas, y que son realmente benignas. Eso es una forma en cristiano de poder entender ese proceso que llamamos la astrología esotérica, que por un lado a veces es muy densa, pero que llegó la hora de mascarla y de poderla entregar en algo muy vivencial. Porque yo creo, Juan Carlos y Juan Saba, que llegó el momento donde la astrología mundial se puede releer. Yo estoy haciendo una investigación no solamente en el campo político, económico, cuando en la astrología mundana se ven ciertos procesos, sino qué ha pasado a nivel espiritual en esos momentos donde existen los movimientos de Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno, Plutón. Eso casi no se le ha prestado atención y es muy interesante lo que está empezando a ver, cómo hay ciertos impactos en la conciencia global. Detrás de estas enormes crisis también hay unos impulsos espirituales y adelantos científicos muy grandes. Otra cosa es que estamos aprendiendo a usarlo. Entonces, creo que es una oportunidad donde la astrología mundial, y esto de ver cómo son las lunaciones, hace parte de la astrología mundana, pero no para predecir catástrofes, ya que estamos hartos de eso. Realmente ya estamos hartos de la catastroastrología y necesitamos ver es otra cosa, una astrología que realmente nos ayude a reconocer el camino más adecuado para reconocernos, saber qué somos. Y estamos en eso, entre el nacimiento, como lo colocas tú ahí, en Tauro, cada vez que se toca la luna llena de Tauro, de la visión práctica, de lo que se llama el plano. O sea, el plan es el desarrollo que tiene como una semilla, trae un programa que se está desarrollando. Pues el plan de la humanidad también tiene un programa que se está desarrollando. Y en Géminis necesitamos tomar la conciencia de humanidad, porque es que nosotros nos llamamos humanos, pero no nos comportamos en la práctica como seres humanos, sino tal vez con otro tipo de valor. Necesitamos ir reconociendo nuestra verdadera humanidad y nacer realmente a ser seres humanos de verdad. Y reconocer en el otro también tiene una vida humana, así tenga las ideas que tenga. Y la primera gran ilusión, la primera gran falsedad es que la vida es el cuerpo y que si yo no tengo cosas materiales me voy a morir de hambre. Eso no es real. Eso no es real. Nos lo han hecho creer como realidad, pero no es real.
La vida utiliza la materia, pero la vida no es la materia, utiliza la materia. Eso puede sonar duro, difícil, y no estamos diciendo ni patrocinando las injusticias sociales, no, yo de hecho me rebelo contra las injusticias sociales, pero no es matando como vamos a conseguir resolver este problema, sino entrando en fases de entendimiento, de comprensión y sobre todo de soluciones que sean útiles y benéficas para todos, porque todos estamos viviendo en este plano y en este momento, en las condiciones en que estamos, si yo me beneficio personal y egoístamente de una solución, no me sirve de nada porque el colapso es total. Estamos necesitando vernos como globalidad, como totalidad. Y como bien nos lo mostraste, Juan, necesitamos surfear esa ola, saber surfear esa ola y si no nos vamos a hundir. Yo creo que es una energía muy positiva la que tenemos estos dos regentes, el esotérico y el exotérico, en conjunción en Géminis, potenciando mucho esa dinámica de el discernimiento que hablabas precisamente con toda esta información, este mare magnum de información. Es muy importante poder discernir qué dejamos entrar en nuestra vida a través de nuestros cinco sentidos, y realmente tener, yo diría que con este Géminis, Mercurio, que es el regente de Géminis allí con el nodo norte, está invitando precisamente a hacer una gran semilla de comunicación, de intercambio, de expresión, de catarsis, de volcar hacia afuera contenido interno, como parte de una gran caja de herramientas, de recursos que tenemos interno para empezar a explorar eh, nuevas opciones creativamente, ¿no? Mientras los escuchaba, me venían a la mente varias cosas, ¿no? La primera es la mención de Martín respecto de la información, la desinformación, lo que hoy llamamos fake news, etcétera, 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 ¿no? Y si miramos hacia dónde tiene que estar orientada la visión de Géminis para poder integrarse, es hacia Sagitario, con su regente Júpiter. Y Júpiter tiene como misión percibir, valorar, sacar, es decir, separar la paja del trigo, es decir, poder discernir solos dónde está la verdad. Porque lo único que nos va a hacer libres va a ser que nosotros podamos reconocer por nosotros mismos dónde está lo importante. Si miramos cuál es el regente jerárquico de Géminis, veremos al símbolo de la Tierra, es decir, que es la esencia que podamos sacar de ese trabajo, la asimilación con Venus de toda la información que nos proveyó Mercurio, tiene que volcarse para nutrir la Tierra. El trabajo de la jerarquía en el signo de Géminis es nutrir la Tierra. El trabajo está allí para que para que todo pueda crecer nuevamente o potenciarse con la sabiduría que trajo la luz que dejaron en Tauro, la iluminación que dejaron en Tauro. Tauro tiene ese símbolo de una luna, de un cuenco que está recibiendo la luz. Y ese mismo cuenco lo tiene Mercurio en la cabeza. Es decir, por algún motivo, el Cristo resucitado en Aries tiene a Mercurio como regente esotérico. Y Mercurio, regente esotérico, aparece en el momento de comunicarlo, ya no oculto, sino visible, exotérico. ¿Sí? Y el regente visible de Tauro aparece en el signo siguiente como regente esotérico. Es decir, hay toda una danza de cualidades que están conectadas por debajo, ¿no? En el tejido, en la base. Y esto es notable y esta información nos las da la astrología. Y con otro factor bello y hermoso que sucede ahora el 13 de mayo, que es que Júpiter también ingresa a Piscis, uno de sus regentes, y seguramente puede ayudar un poco a esos procesos de redención y de reconstrucción de todo lo que se ha
dañado en más de año y medio, ¿no? Sí, cuando hay esos planetas que son más lentos y en la astrología mundial, en la astrología mundial moderna, tenemos en cuenta de Júpiter en adelante los movimientos Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Son planetas que más se van a demorar. Júpiter se va a demorar 11 meses en Piscis. Ahí está Neptuno. Entonces nos empieza a hacer un equilibrio, como un llamado, un jalonamiento hacia el eje de la existencia, Piscis, Virgo. ¿Por qué sale la gente a las calles a manifestarse? Por la existencia, por las oportunidades. Pero las oportunidades y la existencia se equilibran en Virgo, en la casa 6, que necesitamos trabajo, necesitamos un lugar digno donde poder manifestar nuestras habilidades. También requiere de unas, para que sea equilibrado, de unas competencias o de unas habilidades Piscis en la 12 espirituales. Espirituales no es religión, es conexión con la vida, con el ser, con la trascendencia. Entonces se nos completa el eje de la existencia. La vida no puede ser, yo protesto cuando veo la casa, las 12 casas y tenemos más de 8 horas diarias trabajando para la casa 6, para el trabajo. Y el resto de áreas de la vida y toda la vida, hombre, nosotros no comemos 8 horas diarias seguidos o más. Entonces se nos volvió la existencia, debe ser tal vez, pienso aquí compartiendo con ustedes, que eso debe ser como una cosa heredada de la era de Piscis, que es la vida, es ganarás el pan con el sudor de tu frente y mátese y no hay más opción de vida. Creo que ahora estamos entrando en otro tipo de era. Algunos dicen que ya entramos, otros dicen que van a entrar. No importa, estamos en una transición. Ya, si ya entramos o no entramos, hay muchos que cuestionan que todavía no hemos entrado, pero sí se nota que estamos yendo hacia allá, donde va a cambiar ese paradigma por las adecuadas relaciones humanas, por las adecuadas relaciones, donde Acuario, que es la universalidad de las diferentes formas de ver la vida, se puede integrar en Leo, que es el yo individual, pero también es el yo soy, el rey, el alma de cada uno de nosotros, se puede integrar en la gran comunidad que es la humanidad y en la gran comunidad que es este planeta. Entonces ese paradigma de ganarás el pan con el sudor de tu frente y tendrás que sufrir hasta la muerte para que te ganes la vida al otro lado, necesitamos cambiarlo, sanarlo y reformularlo. Por eso una de las preguntas es, ¿qué estamos dispuestos a soltar? Porque la guerra y la división nace en la mente y en el corazón humano. Eso nos lo han dicho todos los maestros de todas las religiones, de todas las culturas. Y por eso es importante, como Gandhi o Martin Luther King, ellos fueron verticales, terriblemente cardinales en sus propuestas y en decir, salimos a marchar, pero no le hacemos daño a nadie. Eso tiene un poder especial, porque cuando el resentimiento y el dolor se convierten en violencia, pues estamos cayendo en una falsedad, y es que dañando al otro vamos a conseguir lo que queremos. Eso no produce eso. Y también los que tienen el poder de manejar esta sociedad, creyendo que metiendo más agresión, más violencia, usando el uso y el abuso de la fuerza van a conseguir sostener lo que hay, pues lo que generan es la violencia que genera, más violencia. Y la violencia nace en el corazón y la mente del ser humano cuando hay ignorancia. Cuando reconocemos que somos parte de un gran todo, que todos podemos caber en esta tierra, que es el nuevo paradigma del eje Tauro, Escorpio, Acuario, Leo, entonces podemos construir una sociedad más sabia, más benigna, que permita lo que los esotéricos llaman el cumplimiento del plan en la tierra, que es el sano desarrollo como una semilla que se siembra y tiene un programa de desarrollo natural. Y aunque hayan dificultades, la semilla va a tener que enfrentar sequías, va a tener que enfrentar en otro momento lluvias, exceso de invierno, en otro momento va a tener que enfrentar, como estamos enfrentando actualmente como humanidad, parásitos, ataques de hongos, bichos, pues estamos en eso, pero hay un plan que permite desarrollar la vida que hay ahí, defender de una manera sana el desarrollo de ese proceso evolutivo. Y necesitamos aprender eso. Y eso no es matando a nadie. Y si creemos que somos cristianos, uno de los mandamientos es no matar, imagínate, porque nos confundimos que es que matando y dañando al otro, vamos a conseguir lo que yo considero que es válido para mí, o matando y dañando al otro,
con eso logro que estos que se revolucionan no me quiten nada. Eso es falso. Ese es el miedo ignorante que nos está llevando a la destrucción. Yo asumo estas palabras personalmente porque esto no ataca a nadie. Esto simplemente es tratar de reconocernos como seres humanos. Mire, el que está al frente disparando o tirando piedra, respira y le late el corazón, como me late a mí, como yo respiro. Es una sola respiración y un solo latir de millones de seres humanos, en millones de animales, en millones de plantas. Hay un pulso de la vida que trasciende al yo individuo. Entonces necesitamos reconocernos, como Juan nos lo decía, ese centro de la carta, donde no entra la astrología, es el ser que se expresa, la divinidad que hay en cada uno de nosotros, si lo queremos llamar así, es el ser o la vida misma o el espíritu, si no le ponemos términos religiosos, es el espíritu de la vida que se manifiesta. Entonces necesitamos soltar y ofrecer algo. ¿Qué puedes Maravilloso. soltar y qué puedes? Esas manos que se abren son para ofrecer y para recibir. Entonces, personalmente pienso que necesitamos cada uno preguntarnos, ¿a qué estoy dispuesto a soltar? ¿Y qué estoy dispuesto a dar para recibir? En el fondo, Martín, cuando te escuchaba, pensaba, hablaba de los distintos reinos. Esta carta no representa solo al reino humano, representa a toda la tierra. Es decir, estamos autocentrados, ¿no? Es decir, esto es la carta. Si yo lo dije de esta manera, dije la humanidad, pero cuando lo medito un poco más, esta carta representa toda la vida sobre la tierra. De acuerdo. Sí, yo creo que hay que aflojar ideas, ¿no, Juan? Porque es lo que tú dices. Nosotros como humanidad tenemos una gran responsabilidad. Los reinos de la naturaleza realmente están en equilibrio y nosotros los hemos alterado. Entonces necesitamos recuperar ese equilibrio y muchas ideas, incluso esotéricas. Tenemos que soltar que tenemos la Todos razón y los que dogmas, es es que fíjate todos los que dogmas, ese nodo todos los sur dogmas. pasando por Sagitario y el regente de Sagitario entrando a diluirse en el extenso mar de Piscis. Entonces esto está diciendo como hay que soltar esas ideas radicales que no Y nos pueden están ser llevando muy a ningún lado. esotéricas y mi maestro dijo que tal Mm, verdad es la única. Eso no existen verdades únicas, existe la mm, vida una. Mira, el universo por donde tú lo mires, las flores son de múltiples colores. Un árbol da hojas y hojas y cada hoja es diferente. Entonces, ¿quién va a pretender decir qué es tal cosa, tal, como lo dijo mi maestro o mi escuela o mi partido o mi iglesia? Necesitamos, eso es acuario, es una diversidad donde todo encaja, donde se respeta, por eso las dos líneas van en paralelo en acuario, van en armonía sin ser iguales, van en paralelo. El alma y la personalidad, la humanidad y la jerarquía, los gobiernos y los pueblos, las ciencias espirituales y las ciencias materiales, no en antagonismo como están en Piscis, como convergiendo hacia afuera, repeliéndose, como dos imanes que se repelen, sino como una onda sincrónica. Vamos hacia esa humanidad y eso nos implica dejar de poner paradigmas por delante de los demás. Si no me reconocen mi punto de vista, entonces no colaboro, no va a servir porque la vida no funciona así. Y yo me sueño una humanidad donde incluso en una asamblea de la ONU van a haber alguna vez tuve una percepción, lo comento aquí, donde estaban los representantes de los animales, de los árboles sentados con los políticos allá en la ONU hablando de cuál es la mejor decisión, no para los humanos, para este plan que se está desarrollando en el planeta Tierra. Entonces, necesitamos, mira, uno de los efectos más contundentes que hemos tenido en esta época de lo que llamamos la pandemia, o aceptémoslo o no, es, independientes aceptamos que hay pandemia o no, hay un fenómeno ocurriendo. Es que las clases de los colegios se alteraron. ¿Eso qué nos están diciendo? La educación, los paradigmas de la educación necesitan ser replanteados. Necesitamos otro tipo de educación. No solamente una educación que complete la posibilidad de aprender métodos para trabajar y ganar dinero, que lo necesitamos, sino una educación en valores, en humanidad, y que la educación no sea un privilegio para unas cuantas personas que poseen una cosa que nos inventamos que se llama dinero, sino que la educación podamos tener una posibilidad de compartirla entre otros. Por eso con Juan hemos hecho
esta posibilidad y hemos invitado a personas como Juan Pedro Saba, que tiene un gran conocimiento, que podamos entre todos compartir. Esto es lo que tenemos para dar, no tenemos más, no somos ricos ni nada. Abrimos este espacio para que todos nos ayudemos y podamos contribuir de alguna manera con un granito de arena en algo a este proceso planetario. Qué interesante eso que dices, ¿no? Otro modo de educación también es posible. Sí. Esa sería, otro modo de educación también es posible. Y es el desafío, es decir, estamos hablando de lo mismo, estábamos hablando de educación, de síntesis, de toma de conciencia, y eso ha colocado a los chicos aprendiendo en sus casas, junto o al lado de sus hermanos, y compartiendo con los padres o compartiendo las computadoras durante el día para poder ir al colegio, ¿no? Y eso también es posible. No es lo ideal, pero es posible. Pues muchas gracias, mis queridos colegas, amigos. Tan rico que es compartir esta lluvia de ideas, de estas lunas. Eh, ya muchas personas, algunas personas preguntaron sobre tu software, ahí les escribimos que te contacten directamente. Debajo del video van a encontrar los enlaces. Y bueno, pues Martín, Juan, muchas gracias por este espacio de la YouTube novela. Eh, y bueno, pues esperamos vernos en unas próximas oportunidades, ¿no? Muchas gracias a ambos por la oportunidad y por la invitación. La verdad que me sentí sumamente cómodo. Me forzó a que repase y sintetice muchas de esas cosas que están colocadas en diferentes lugares, y como hay que ordenar las ideas, demanda ese orden mental para poder expresarlo de la forma que sea más útil para quienes están escuchando, ¿no? Y Juan, será una oportunidad volverte a tener en otro momento, que podamos tratar otros temas también del método Hoover. Tú que has hecho una labor pionera allá en el Cono Sur, en Argentina. Cuando me escriben las personas de Argentina, les digo, allá hay una de las personas que conoce el método maravillosamente, se llama Juan Saba. Contáctenlo, por favor. Allá tienen un maestro muy bien formado por el método Hoover. Hace más de 20 años ya, Juan. En el año 99 te recibiste, ¿no? Entonces les Sí. recomiendo, Juan Saba es un excelente maestro, además de que creó este programa y ha hecho conoce muy bien el método, y pueden ustedes, los que están en Argentina, en Chile, también está una gran querida amiga, Ana Quiroga. Entonces pueden contactarlos, porque la idea no es vengan a nosotros. Estamos hablando de Tauro, no es acaparar, es compartir. La nueva economía se fundamenta en el compartir, porque la vida es compartir. Muchas gracias por tus palabras, Martín. Y sí quiero decir, la verdad que me sentí muy cómodo y me siento muy cómodo hablando de estos temas. Son muy sentidos para mí. A veces se hace difícil poder tratarlos, poder compartirlos más allá del ámbito que podríamos decir académico cuando estamos en seminarios o en talleres, porque si no se hace más complejo el compartirlos. Muy bien, pues un abrazo acá desde Colombia. Nos vemos en próximas emisiones. Adiós. Muchas Chao. gracias a todos y a todas.